Bueno muchachos, ustedes ya me conocen, al menos la mayoría, y para quien no me presento, soy Goblin Slayer. Eh, no soy, no me considero un pro, un profesional, alguien que quizás debería seguir sus pasos, pero sí una persona que logró cambiar de un ámbito laboral así de drástico. Para los que me conocen o alguna vez conocieron, conversaron conmigo, conocen mi historia, soy un cocinero de profesión que pasó en un par de años con mucho ímpetu a aplicar en lo que es pentesting, ¿no? Comencé con ethical hacking, obviamente no sé si todos, pero tuve que empezar desde Blue para entender muchas cosas que no tenía claras. En algún momento, antes de que me quede sin LinkedIn, puse una pequeña historia mía, voy a tratar de volver a subirla cuando vuelva a tener LinkedIn. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es este personaje que no da la cara, que siempre se oculta detrás de un casco? Pues como les dije, soy un habilidoso cocinero que quiso incursionar en una carrera más por necesidad. Y como todos, en algún momento les atrajo los videojuegos, de repente algo que tenga que ver con tecnología, y en algún momento dijeron, ¿y qué hay detrás de lo que estoy usando? ¿Cómo está hecho? ¿De qué está compuesto? Entonces esa curiosidad es la que me llevó a desarrollar un par de habilidades cuando inicié. Par de habilidades como la curiosidad en un 100%, el pentesting que poco a poco lo fui desarrollando, son miles de temas que ya no se tocan, miles de temas que se siguen tocando y miles de temas que siguen apareciendo. El análisis, si tú eres nuevo el que me está escuchando y no tienes idea de lo que vas a ver en esta charla, pues trata de desarrollar tu análisis, porque yo también comencé así. Imagínate pasar de ser, no sé, una persona que trabaja en limpieza, que es jardinera, que es cocinero, como yo inicié, a comenzar a escuchar algunas palabras técnicas que nunca escuchó en su vida. Entonces, al menos yo, que soy un poco más pragmático para esto, a través del análisis podía comprender muchas de las cosas que aún todavía no comprendía en sí, lo que me llevaba a leer mucho tiempo en mi tiempo libre. En programación estoy, bueno, para los grandes personajes que conozco y están en esta sala, estoy muy bajo. Programo en Python, un poco en C, bueno, en Bash no lo considero programación, pero sí me ha salvado de muchas a veces. Comencé, como les dije, con un poco de Blue, y me entrenaba solito en los CTFs, ¿no? Mucho tiempo la pasé aprendiendo solo, leyendo cosas, y hasta que me animé a entrar a ciertos grupos de Telegram, a ciertos grupos en internet, y comencé a conversar con las personas, las cuales me daban inputs para poder desarrollar mis habilidades. En efecto, soy un estudiante empírico, un curioso de internet. Antes me gustaba mucho jugar los CTF porque así aprendía. Ahora creo retos de CTF en algunos eventos a los que me invitan. Soy un amante de la seguridad ofensiva, me encanta romper las cosas, no me gusta mucho volver a armarlas. Soy un pentester achita de madera, para que entiende la referencia. Me gusta, bueno, esto ya lo dije, me gustaba desarmar las cosas. Me gustan los videojuegos, el anime y cosas así bien de chavos. Esta soy yo en caricatura, este soy yo en la vida real, para el que me ha visto en persona. Jamás me saco el casco, ojo. Bueno, no sé francés, pero aquí va mi disclaimer. Esta publicación quizás contenga contenido sensible. El expositor, o sea yo, no me hago responsable por el uso que le den al origen de esta información. Looking for more than dreams in the clouds. Buscando o viendo más que sueños en la nube. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Videos de YouTube, bueno, la mayoría actualmente lo hacen, ¿no? Aunque ya se actualizaron un poquito más y usan ChatGPT. Pero en mis tiempos se tenía que estudiar, y dentro de lo que tú estudiabas en los grandes libros podías ver que todo se relacionaba a metodologías.
Como les dije, yo soy un cocinero, entonces para mí las metodologías como OWASP, el Open Web Application Security Project, o el ISAF, Information System Security Assessment Framework, o el OSSTM, eran para mí instrucciones, era un libro de recetas. Todo trataba de asociarlo a algo que ya comprendía, que era la cocina. Entonces para mí eran instrucciones, era un recetario. Cada cosa que quería aprender era un recetario nuevo para preparar algo nuevo. Cosa que yo veía así. Veía el ethical hacking como una nueva clase de comida, como la comida hindú, como la comida peruana, la comida japonesa. Era aprender técnicas nuevas, pero de algo que se repetía porque tenías que saber la misma teoría para poder entenderlo. El Red Team también lo vi como algo nuevo, pero algo que podía entender mejor con lo que había aprendido en temas anteriores. Entonces todo tenía una metodología, instrucciones, una receta. Para esto, para que puedan entender cómo es que veía yo, muchas de estas metodologías o estas instrucciones tienen cierto orden, ciertos pasos. Algunos tienen más pasos que otros. Entonces, para poder traducirlo y que ustedes puedan entender cómo comencé yo a ver las cosas, y si ustedes, no sé, tienen alguna otra profesión que aún no sea la de informática, podrían verlo de la misma manera, simplemente cambiando el origen de la receta. Yo lo veía de esta manera. Procedimientos para la preparación, sea de un pentesting o de un ethical hacking. Para mí el paso 1 era realiza una búsqueda de información pasiva y activa del objetivo hasta tener la cantidad deseada. Prosiga con un análisis profundo de vulnerabilidades con la enumeración de la información antes encontrada. Paso 3. A fuego lento explote la vulnerabilidad según requiera, deleítese al gusto. Paso 4. Con mucho cuidado para finalizar, ajuste los privilegios para que sea una experiencia más placentera. Paso 5. Si va a compartir la experiencia, use un formato adecuado de documento, de preferencia sírvase caliente. Y era como yo veía muchos de los pasos, muchas de las metodologías que tenía que aprender para poder realizar uno de estos trabajos. Entonces, etapas, orden. Yo sé que en las matemáticas a veces el orden de los factores no altera el producto, pero cuando se habla de ciberseguridad, de pentesting, de ethical hacking, cualquiera de los temas que tú estés teniendo en la cabeza y alineándolo a tu conocimiento en estos momentos, necesitan una etapa, un orden. Y bueno, OWASP en todas sus versiones, o en las versiones en las que uno necesite trabajar mejor, digamos que modificando un poco las etapas que tiene el OWASP, podríamos hablar de que se podría iniciar con un reconocimiento, pasar a un análisis de vulnerabilidades, explotación, la post-explotación y una elaboración de informe. Pasos más o menos, sí, dependiendo de la metodología, dependiendo de lo que necesitas, dependiendo de cuántos pasos necesitas de repente simplificarlos para presentar un informe técnico no tan largo. Entonces, regresemos a la parte de reconocimiento, porque antes todo esto era para tecnología on-premise. ¿Y a qué me refiero con on-premise? Antes todo era con algo físico, pero luego conocimos la nube. La computación en la nube ha revolucionado la forma en la que las empresas operan, proporcionando infraestructura bajo demanda y servicios escalables. La nube se convirtió de repente en una llanura nueva, en algo nuevo para poder conquistar. Para la gente del Blue de repente era una forma de trabajar menos, porque ya no tenía que monitorear de repente equipos en físico, porque ya no tenía que dar soporte, porque para las empresas ya no tenían que gastar mucha luz, no tenían que de repente tener más personal viendo el mantenimiento y cosas como esa, ¿no? Se volvía también más escalable y algunas empresas comenzaron a migrar, viendo de que supuestamente era el futuro. Sin embargo, hoy vamos a ver que algunas cosas nunca cambian. Vamos a ver un poco de teoría, siempre es necesario. ¿Qué es la nube?
La computación en la nube es un modelo de prestación de servicios de TI, donde los recursos, llámese almacenamiento, procesamiento, base de datos, se proporcionan a través de Internet. Eso quiere decir que si ustedes tienen claro, la nube al final va a ser una computadora en otro lado. Modelos de servicios podemos encontrar como IaaS, infraestructura como servicio, máquinas virtuales, redes, almacenamiento, ejemplo en AWS, un EC2, en Azure, una Virtual Machine, el PaaS, la plataforma como servicio, entornos para desarrollo sin gestionar la infraestructura, ejemplo en AWS, el Elastic Beam Install, en Google, el App Engine, el SaaS, el software como servicio, aplicaciones listas para el usuario final, ¿no? Por ejemplo, el Gmail, el Office 365, etc. Principales proveedores que conocemos, porque los vemos a veces hasta en la sopa, el AWS, Amazon Web Service, el Azure, que es de Microsoft, y Google Cloud, que ya no tengo que decir que es de Google, pues, ¿no? Casos de uso comunes: empresas migrando cargas de trabajos a la nube, lo habíamos hablado hace un momento, startups usando cloud por su escalabilidad, entornos híbridos, nube más on-premise. A veces la nube te conviene, porque si vas a usar, no sé, poco de lo que necesitas para algún proyecto, no te va a salir muy caro. Pero si no sabes hacer las configuraciones correctas y no le das un uso equivocado, podrías exponer a la empresa, o si es algo tuyo, algún proyecto, de repente podrías pagar más de lo que querías pagar al principio simplemente por malas configuraciones. Entonces comencemos. Superficie de ataque en la nube. Los entornos cloud pueden ser seguros, pero la mala configuración es la principal causa de ataques. La superficie de ataque en la nube es extensa e incluye. A esto quiero hacer un hincapié. No porque esté en la nube tiene que ser más seguro. Acuérdate que te están vendiendo cada una de las cosas que tú podías hacer cuando tenías el servicio on-premise. La seguridad te la cobran. El mantenimiento, bueno, no te lo van a cobrar, pero cualquier actualización quizás sí. Porque tú en cualquiera de los que uses, ya sea IaaS, PaaS, SaaS, tú te ves obligado a tener que leer qué estás obteniendo, porque a veces no obtienes todo lo que viene a ser lo que esperas dentro del paquete. A veces tú recibes, ya no lo configuras y simplemente comienzas a usarlo porque crees que así es. Pero no, realmente todo lo que encontramos, como hace un momento dijimos, la nube al final de cuentas es una computadora en otro lugar. Todas las vulnerabilidades, los vectores que podíamos encontrar en una red on-premise, en un servidor on-premise, perdón, las podríamos encontrar quizás también en la nube, solamente que utilizando algún tipo de técnica distinta. Entonces, regresando a esto, los entornos cloud pueden ser seguros, pero la mala configuración, cosa que se repetía a cada rato en los servidores on-premise, es la principal causa de ataques. La superficie de ataque en la nube es extensa e incluye autenticación y control de acceso, permisos excesivos de IAM, uso incorrecto de roles y políticas, ausencia, autentificación multifactor, MFA, almacenamiento y exposición de datos, donde encontramos buckets S3 abiertos al público, base de datos accesibles sin autentificación, fugas de credenciales en repositorios públicos como GitHub, GitLab, GIS, servicios mal configurados, exposición de APIs sin autenticación, servidores mal configurados con puertos abiertos, y seguramente que varios de los que están viendo esto se deben estar riendo porque deben haber encontrado alguno de estos vectores en algún momento. Entornos de CIDSD inseguros, credenciales hardcodeadas en pipelines, uso de imágenes Docker con vulnerabilidades. Con esto pasamos al punto 2, vulnerabilidades más comunes y técnicas de explotación. Los atacantes casi siempre buscan errores de configuración y credenciales expuestas para comprometer entornos cloud. Lo que podríamos llamar buscar siempre el camino de lo más fácil o la ley del menor esfuerzo.
entre las que podemos encontrar malas configuraciones de IAM, abuso de permisos asume rol, enumeración de usuarios IAM, exposición de credenciales, extracción de tokens desde metadatos, eso podría ser algo como SSRF, ¿no? Variables de entorno mal protegidas, buckets S3, storage accounts abiertos, ¿no? Ataques de buckets enumeration, robo de datos sensibles, ejecución remota en serverless, AWS Lambda vulnerables, inyección de código, Azure Functions con permisos excesivos. Casi todo está relacionado con malas configuraciones. Los atacantes buscan errores de configuración, eso ya lo habíamos dicho, y credenciales expuestas para comprometer entornos cloud. En esto podemos encontrar persistencia en la nube, creación de cuentas ocultas en IAM, manipulación de CloudTrail para eliminar registros, movimientos lateral y pivoting, sumando a lo anterior que habíamos visto, ¿no? Abuso de redes privadas en AWS, uso indebido de VPNs internas para acceder a más recursos. Pasamos al paso 3, estrategias de defensa y mitigación. Mitigar vulnerabilidades en la nube requiere políticas de seguridad robustas y monitoreo continuo. Ahora, recuerda que lo habíamos hablado al principio, cuando tú adquieres uno de estos servicios, sea PaaS, IaaS, SaaS, tú tienes que tener claro de que si no estás contratando el servicio de seguridad, que te lo cobran aparte, entonces tú tienes que tratar de hacer las configuraciones que no estén por defectos, que te ayuden a asegurar que gracias a la configuración correcta de políticas te ayuden a asegurar tu entorno de nube. Principio de privilegios mínimos en IAM, por ejemplo, aplicarles privilege en roles y permisos, evitar el uso de asterisco en las políticas IAM, monitoreo y detección, AWS CrowdTrail para registrar eventos IAM, Microsoft Defender, por ejemplo, para monitoreo en Azure. Autenticación segura, implementar MFA obligatoria, rotar credenciales periódicamente. Protección de almacenamiento, aplicar cifrado de datos sensibles, restringir buckets y storage accounts a IPs específicas. Uso de herramientas de escaneo como Scope Suite para auditoría de configuraciones cloud o PAC, herramienta ofensiva para evaluar la seguridad en AWS. Sí, yo sé que todos están así, ¿no? Ya hackea la maldita página. Créeme que yo también no me gusta mucho la teoría, pero es necesaria porque no puedes hacer todo a ciegas. Tienes que leer un montón para saber qué estás haciendo. Si no sabes qué estás haciendo y lo haces por monotonía o porque lo viste en algún video, entonces eres un mono con metralletas. Y bueno, en una pequeña prueba de concepto que al final la vamos a hacer, podríamos ver que podemos buscar y explotar buckets S3 expuestos. Obviamente lo voy a hacer con un ejemplo de un entorno controlado, pero se inicia de la siguiente manera: recolección de información inicial, instalación de herramientas necesarias. Algunas herramientas quizás ya vengan por defecto en Kali. Para realizar la enumeración y explotación de los buckets se instalan las herramientas requeridas en tu entorno. Por ejemplo, el CScanner es una herramienta que nos va a poder ayudar a verificar si algunas cuentas existen y luego qué tipo de permisos tienen. Y estamos hablando solamente de cuentas del bucket S3, es decir, las plataformas de almacenamiento estático que tienen AWS. Puedes utilizarlo simplemente actualizando los repositorios del Kali y instalando con el famoso apt-get install. O puedes descargarlo desde GitHub e instalarlo a partir de sus requerimientos. Creo que últimamente esto de la instalación con pip3 install y Python te está pidiendo primero que crees un entorno embed. Búsqueda y explotación de buckets S3 expuestos.
la enumeración de buckets S3 para encontrar buckets potencialmente accesibles, tendríamos que ejecutar en la herramienta que hemos instalado hace un momento y buscar en este caso el objetivo que vendría a ser CW Metatech. Nos debería salir algo parecido a esto, donde al final podemos observar que dice todos los usuarios pueden ¿qué? Permisos de lectura. Esta es una mala configuración, una de las que estábamos hablando. Esto no debería ser así. Pero, al menos a nosotros, nos conviene, porque ya tenemos un inicio de dónde comenzar a ver algún vector de ataque. Una vez que tenemos un confirmado que podemos leer la información de las buckets, pues podemos utilizar esta otra herramienta que se llama Cloak Enum para poder ver los recursos expuestos en ese bucket. Utilizamos la herramienta "-k" para darle el nombre del bucket, y dentro de toda la búsqueda al final me va a comenzar a decir qué es lo que hay dentro de ese bucket. Y ustedes se pueden dar cuenta que, bueno, en este caso hay unos archivos txt, ¿no? En otros casos podríamos encontrar muchas otras cosas, incluyendo credenciales o quizás proyectos. Explotación de los buckets. Esta parte de aquí, de repente en algún momento ustedes se la van a preguntar, ¿no? ¿Por qué es que pone esto de aquí? Acá no lo estoy explicando, pero estoy utilizando la herramienta de AWS CLI, que es una herramienta que usa AWS. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es listar el contenido del bucket, pero no solamente listarlo para confirmar, sino listarlo para ver si realmente puedo verlo, si está disponible para poder copiarlo. Entonces, esto de aquí, que es lo importante que quiero explicarles, es porque si ustedes hacen esta consulta sin esta última parte, les va a responder mal el servidor. ¿Por qué? Porque están ustedes haciendo una consulta firmada, pero su firma no es auténtica, ya que ustedes no pertenecen a esa cuenta de AWS. Entonces lo que hacen este pequeño string de no sign request es evitar que la consulta que ustedes hagan sea firmada. Prácticamente la opción de no sign request, que se usa en AWS CLI para realizar solicitudes sin firmarlas con credenciales de AWS. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué se los estoy explicando? Porque cuando interactúas con servicios de AWS como el S3 o los buckets, normalmente tú necesitas autenticarte con credenciales, los access key y los secret key. Pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta que esto tiene una configuración malísima, y es por eso que podemos verlos sin necesidad de autenticarnos. Sin embargo, si queremos hacer cosas como listarlos, nosotros deberíamos estar autenticados, y esa autenticación es la que firma la consulta que le hacemos. Como nosotros no podemos firmar porque no estamos autenticados, lo que hacemos es usar la sentencia de no sign request para que la respuesta nos las muestre y no nos muestre algún tipo de error. Al final, con esta pequeña extensión que nosotros le ponemos, podemos obtener la información que queremos. Vamos a hacer una prueba más adelante para que quede más claro. Y al final usamos esta sentencia, lo mismo, AWS, la misma herramienta, solamente que ahora le vamos a decir quiero copiarla, ¿no? Porque no la podemos ver. Otra vez le decimos que no firme la request que estamos haciendo, la consulta, para poder descartarla sin necesidad de habernos autenticado.
Bueno, ya encontramos algunos de los archivos sensibles, ¿no? De esos TXT. Vamos a verlo mejor en la prueba de concepto más adelante. Pero a partir de ahí a veces se encuentran direcciones IPs que no podías ver o que no podías listar, que no estaban relacionadas realmente con lo que inicialmente estabas viendo, que era un bucket. En el bucket debería haber nada más que archivos estáticos. Entonces, uno no espera encontrar cosas como de repente credenciales, direcciones, otras direcciones IP, cosas que tengan que ser relevantes, como por ejemplo alguna IP de algún proyecto que todavía no está en producción, pero que está activo. Entonces cosas como esas son interesantes. Y en este ejemplo es una IP que encontramos dentro de los buckets, en las cuales encontramos, después de hacerle una breve enumeración, algo mucho más interesante como el JIT. Y dentro del JIT encontramos muchos más archivos, ¿no? Entonces ustedes me dirán, pero ¿qué es el punto JIT, no? ¿Se tiene que ver con el tema de JIT clone o qué? No, el punto JIT es una carpeta oculta que contiene toda la información necesaria para el control de versiones en un repositorio JIT. Entonces, ¿para qué sirve esto? Cuando uno ejecuta JIT init en un proyecto, crea el directorio .jit que almacena, podría decirse, historial de repositorio como los commits, las ramas, las etiquetas, metadatos y configuración del repositorio. También hace referencia a las ramas y al head actual. Objetos comprimidos que representan el historial del código. Entonces, básicamente, este directorio es el corazón del repositorio JIT y permite realizar acciones como clonar, revertir, fusionar y comparar versiones. Es decir, que casi todo el historial de lo que se hizo desde que se creó el proyecto lo podríamos ver si lográramos descargar ese punto JIT. Vamos a hacer de cuentas que ya lo descargamos, que ya vimos los cómics donde se ve el historial de que se hizo en ese proyecto. Y a partir de ahí podemos ver cosas, ¿no? Como por ejemplo pedazos de código fuente, que nos puede permitir analizar muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, en este punto JIT estaba accesible y pudimos encontrar cambios en el process.php que revelan vulnerabilidades como SSRF y RC. Eso del SSRF se encuentra realmente es algo típico en la nube. Entonces, para indicar la explotación de SSRF, acceder a metadatos de AWS. Si la aplicación permite enviar peticiones a URLs arbitrarias, podemos acceder a los metadatos en instancia de AWS. En este ejemplo, por ejemplo, estamos usando curl para poder hacer una consulta con la IP que encontramos. Y esperemos en el mejor de los casos que podamos obtener alguna de estas salidas. A partir de que sabemos que podemos, por así decirlo, navegar entre las consultas sin tener las credenciales, podemos ahora tratar de obtener realmente credenciales para poder hacer cosas más complejas. Entonces, a partir de conocer la documentación de cómo trabaja AWS, cómo trabaja realmente la tecnología en la que está basada la página que estamos viendo, y con toda la enumeración y la información que tenemos de un reconocimiento anterior, podemos dar con los directorios en los cuales queremos ver cosas como las credenciales. En este caso estamos poniendo la extensión, la ruta, el path de algo que queremos ver, ¿no? Que son las credenciales y los roles de S2. Y esperamos obtener una salida como esta, ¿no? El access key ID, el secret access key y el token. Importantísimo el token. Luego se tendría que hacer uso de las credenciales prestadas y se deberían configurar para poder ahora sí hacer consultas un poco más agresivas, ¿no?
Obviamente que vamos a verificar la identidad de AWS primero, ¿no? Utilizando algunos, se me fue la palabrita, algunos comandos de la herramienta, ¿no? Para poder llamar la información del perfil del usuario que supuestamente con el que nos hemos logueado, para ver si de verdad estamos logueados con una cuenta, y nos debería mostrar algo como esto. Si nos sale esto, ya esperaríamos solamente gritar Eureka o el grito que ustedes están acostumbrados a dar cuando logran algo. Posibles acciones maliciosas que podrían realizar con las credenciales. Bueno, si las credenciales tienen permisos amplios, se pueden realizar acciones críticas como listar todas las instancias S2, listar todos los buckets S3 de la cuenta, crear usuarios allá maliciosos. Pasamos a la parte número 4, conclusiones y mitigaciones. Errores explotados hasta el momento, bueno, en papel: bucket S3 mal configurados, exposición de datos sensibles, y .zip accesible con código fuente y credenciales, SSRF y RCE de código vulnerables, process.php, acceso a metadatos, AWS y robo de credenciales allá. Mitigaciones recomendadas para esto es restringir permisos en bucket S3, el private en lugar de public read, bloquear accesos a .zip en servidores web, aplicar validaciones en entradas para evitar SSRF y RCE, deshabilitar acceso a metadatos en S2, desde aplicaciones web y MDS V2, implementar MFA y rotación periódica de credenciales allá. Yo sé que a veces los que estamos en el lado rojo nos da pereza ver el tema de mitigaciones recomendadas, pero sí tenemos que saber qué recomendaciones dar para cada una de las cosas que encontramos. Y bueno, si hay PPT, hay POP. Un momento, por favor. Vamos a cambiar de ambiente. Vamos a agrandar un poco esto para que se pueda ver. Y como habíamos visto al principio, ¿no? Vamos a tener una pequeña prueba de concepto donde nuestro objetivo va a ser CW-metatech. Entonces yo ya tengo algunas herramientas instaladas y vamos a ver qué sale. Entonces, como ustedes pueden ver, al igual que en el ejemplo que di, podemos ver que todos los usuarios podemos leerlo, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a utilizar otra herramienta para verificar, o para listar más, para poder listar y esto no demora mucho en realidad, pero podemos listar qué contenido tiene dentro. Obviamente que lo estamos listando porque tenemos permisos de lectura. En realidad aquí ya encontramos todo, si no esto va a continuar, créanme. Si van a hacer un trabajo de veras, lo dejan corriendo. Pero se dan cuenta que hemos encontrado algunas direcciones. Es más, esto podremos intentarlo verlo desde un navegador, a ver qué sale. Se puede descargar desde un navegador.
en este caso tenemos, por ejemplo, una dirección IP. ¿Qué será? No lo sé, pero vamos a ver a dónde nos lleva nuestra curiosidad. Ahora, esto no se queda así. Obviamente han visto de que hasta se puede descargar de un navegador. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo con las herramientas, pueden hacerlo con la herramienta de AWS. Aquí me equivoqué acá. Ya, acá justo está la parte que les quería mostrar. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando yo trato de hacer una consulta sin firmarla, bueno, sin evitar que se firme, siempre me va a responder esto. Más, bueno, acá parece que la hice mal, vamos a volver a ponerla para que se note. Aquí está. Acceso denegado. Es para eso que ponemos esta sentencia. Para que no se firme nuestra request y podamos obtener la data. Entonces podemos ver que obtenemos data interesante, ¿verdad? Una dirección IP, obtenemos usuarios de una compañía, números de crédito, datos de expiración de la tarjeta de crédito, nombre de los bancos, cuentas, saldos y cosas como esta. Obviamente este es un entorno de prueba, entonces no importa mucho la información que se muestre. Lo más interesante es esta dirección IP. ¿Qué habrá en esta dirección IP? Bueno, la curiosidad nos ayuda en este momento y veamos qué podemos encontrar. A ver si eso me ayuda.
qué IP encontré. Ahora, esta es. Esto fue una prueba para ver qué tan atentos estaban. Me alegra que estén atentos ahí a la charla. Ahora sí se merecen su certificado. No podemos ver que hay una página, ¿verdad? Dentro de la página tenemos ciertos formularios que podemos testear. Lo clásico que ustedes harían de repente sería algo como probar el básico de un cross-site scripting. Un clásico cross-site scripting, cosas como esa, ¿no? Pero lo que estamos buscando más allá del cross-site scripting es tratar de encontrar vulnerabilidades que nos permitan tener información. Ahorita recuerden que aunque esta IP parece normal, como cualquier otra con la que hemos trabajado en algún momento, obviamente que acá nos estamos pasando un montón de pasos, ¿no? Porque en un reconocimiento podríamos ver con qué tipo de IP estamos trabajando, con qué tipo de IP estamos viendo. Para no ser tan largo esto, sabemos que estamos trabajando con algo en nube, entonces vamos a ir de frente a buscar lo que queremos. Comenzamos a buscar directorios existentes aplicando fuerza bruta de directorios. Al final podemos ver nosotros aquí que sí existe el punto .git. Igual dentro de la enumeración nosotros podemos verificar dentro de la página qué cosas más podríamos encontrar. Es más, a veces simplemente viendo bien las redirecciones podríamos ver cosas como las que ya encontramos aquí, ¿no? Como el index HTML, como el update, el score. Como este que está bien interesante.
alguien dejó este pequeño regalo. Creo que si leo bien, dice insomnia o algo así por ahí. Y comenzamos a probar, ¿verdad? Todas las cosas que supuestamente están ocultas. Ahora, ¿hay herramientas para poder descargar el zip? Claro que hay herramientas. Sin embargo, me estoy olvidando de una parte importante, ¿no? Que quizás podríamos encontrar con un poco de OSINT. Algo relacionado al objetivo. Y podemos encontrar parte de los proyectos que estamos viendo con OSINT. Obviamente que este es un entorno controlado, ¿no? Eso no debería estar ahí, ni de a vainas, ¿no? No debería estar ahí, no deberíamos poderlo verlo, pero está ahí. Que nos indica que hay posibles vulnerabilidades, obviamente que están puestas a propósito, pero están ahí. Entonces, si eso lo podemos encontrar ahí, quiere decir que esta página está sujeta a esa vulnerabilidad. ¿Qué hace ahí? Pues prácticamente esta parte del código, sobre todo esta, la que vamos a hacer hincapié, obtiene el valor de la IP enviando una petición POST. Usa el file get contents en la parte de la IP, esta parte de aquí, para hacer una solicitud a la URL proporcionada. Si la URL es válida, va a descargar el contenido y lo va a almacenar en content, y posiblemente el content lo podamos ver en el máximo de caracteres que nos pueda imprimir el entorno de la página web. Entonces, eso puede ser mucha teoría y todo, pero vamos a probarlo. Obviamente que aquí yo estoy corriendo porque no es lo ideal.
¿no? Acá me estoy saltando un montón de pasos que ya he probado anteriormente, pero no es lo ideal, ¿verdad? Se supone que debería haber un proceso, ni siquiera lo estoy probando con Bursuit ni nada. Vamos a ver si existe nuestro proceso. Si existe, ok. Vamos a aplicar esta. Ah, ok. Vamos a ver qué pasa si ya hacemos esto. ¿Dónde la pantalla del cable? ¿Vieron? Típica de las pruebas de concepto.
raro. Me han parchado esta puta. Vamos a la vieja escuela. Usaba ChatGPT. Yo en mis tiempos usaba esto para poder encontrar una respuesta. Algo estoy escribiendo mal.
Qué raro que no me funcionaba con las pruebas que había hecho anteriormente y ahora me funciona con esto. Ahí se está viendo el resultado de la consulta. No, sí, sí, claro, pero en las pruebas de concepto que hice anteriormente las hice con primero colocando la IP y luego ya eh, pidiéndole que me devuelva la información de las rutas que correspondía y me salía. Y ahora me sorprende que no me responda lo que había intentado antes de entrar a explicarlo y ahora me acepta esto de frente. Bueno, mejor, ¿no? En realidad tiene más sentido esto que estás haciendo ahora, ¿o no? Porque le haces el curl directo a la IP, desde la cual ese servidor tiene acceso. Sí, 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 solo que me parece curioso que me haya salido de la otra manera cuando hice esto ya hace un tiempo. Luego las pruebas antes de entrar al Discord y que ahora me salga así de frente. Más bien, esta no me salía antes. Bueno, después de tanto embrollo, por fin. Y bueno, esto en realidad, cuando uno ya se sabe las rutas a las que quiere ver, puede acceder fácilmente a cosas como esta, ¿no? Estoy utilizando la técnica SSRF para poder obtener información de ciertas rutas. No sé por qué no me dejaba al principio verlas, realmente es como dice Necros, debería haber sido más simple, así como lo estoy usando ahora, pero bueno, son cositas que pasan detrás de cámaras. ¿Y qué es esto prácticamente? Le estoy diciendo que esta IP que ven aquí, que ustedes me dirán de dónde salió, ¿no? Es una IP especial utilizada por AWS y otros proveedores de nube como Google Cloud y Azure para exponer metadatos de la instancia. Esta dirección es accesible, o bueno, debería ser accesible solo desde dentro de la instancia LS2, no desde el exterior. Pero gracias a esa vulnerabilidad expuesta que podemos encontrar como el SSRF, hemos podido ver hemos podido hacer que nos imprima la información que debía verse solo desde dentro, pero externamente. Y a partir de aquí ya podemos hacer un poco más de cosas, ¿no? Podemos utilizar lo que encontramos aquí. Ustedes ven, ustedes dirán que será tanta letra que estoy viendo acá. Pues acá tenemos el Access Key ID, el Secret Access Key y el token. El token termina hasta aquí. ¿Y qué podemos hacer con eso? Como lo dijimos hace un rato, podemos loguearnos. Que ya pasamos de S3 a S2.
entonces en teoría ya nos pusimos las credenciales para poder prácticamente loguearnos, ¿no? Entonces vamos a hacer la prueba. Ojalá no me sigan fallando la prueba de concepto. Y como pueden ver, realmente nos hemos logueado, ¿no? En un S2. ¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Todo lo que subimos hace un momento, ¿no? Podemos crear perfiles, podemos hacer demás cosas. Por ejemplo, a ver, podemos ver los grupos a los que pertenece este usuario, ¿no? Que obviamente no hay que, a partir de aquí ya, al menos yo no soy experto en nube, ¿no? Pero buscando información en la red, puedo leer la documentación de qué comandos debo utilizar, que lo brinda el mismo AWS, y puedo ponerme a jugar con los parámetros que necesite. ¿Y de qué sirvió aquí las configuraciones que hicieron? Peor aún, ustedes vieron que había la posibilidad de hacer un RCE. Si hubiera sido Insomnia, contraparte peruana, seguramente que ya hubiera hecho el RCE y me hubiera conectado y puesto ahí mi nombre grandazo. Pero como ven ustedes, a partir de ahí, que ya tengo prácticamente las credenciales, que ya estoy logueado como el S2, puedo tener la información que yo quiera. Inclusive puedo tratar de averiguar qué políticas están
fichas a ese grupo, ¿no? Obviamente que sí, no les voy a mentir, toca leer un montón y tratar de entender qué le estás pidiendo, o sea, porque es un entorno distinto. Pero al final, la teoría es la misma, o sea, es lo mismo que podrías hacer en un SSRF, en un entorno que no está en la nube. Y ustedes miran, sí, pero tú lo estás haciendo en un entorno de prueba, en un entorno controlado. Claro, pero no está exento de que esto suceda en la vida real, y sucede. También te equivocas en una pequeña letra y no tienes el resultado que quieres. Podemos ver inclusive el acceso que tenemos todo el acceso que queramos. Entonces, eso es lo que nos podemos enfrentar, con los peligros que nos podemos enfrentar en la nube. A partir, obviamente que lo he hecho con todo y problemas de la prueba de concepto, lo he hecho un poco rápido, sin embargo, pueden observar que a partir de una vulnerabilidad tan simple como un SSRF y con documentación que podrías encontrar en internet proporcionado por el mismo AWS, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí AWS. Pueden hacer todas esas cualquier maldad que tengas en mente, obviamente en pro del bien. Y bueno, ahí está el final de la POC. Normalmente esto lo hago en todas mis charlas para las personas que están iniciando, así como en algún momento inicié yo. Cómo comenzar dentro de la ciberseguridad ofensiva, o quizás, no sé, del lado de ese color contrario al rojo que no puedo mencionar si no me banea Pipo. Así, bueno, algunos comienzan así, yo recomiendo que no. Yo recomiendo así, como me tocó a mí, leer, cosa que no me gusta, pero tuve que aprender a hacer. Leer libros de CCNA, la mayoría están en internet, están gratuitos y son muy accesibles. Hay inclusive cursos prácticos en los que te puedes meter. Este libro de Tannenbaum, un libro genial que te ayuda a entender de la manera más fácil cómo trabajan las redes de computadoras, usando referencias de la vida cotidiana. A mí me sirvió muchísimo para poder aprender. Linux básico es lo esencial para poder entender. No puedes hackear Windows con Windows, necesitas conocer Linux. Y siempre hay pasos, como les dije, ¿no? Hay ciertos pasos que uno no debe saltarse, cierto orden que uno debe seguir. Tienes que aprender sobre sistemas operativos, sobre redes, Linux básico, programación. Créeme, y a mí soy un poco flojo para programar, pero aún así me sirve. Y para poder empezar de repente con algo de ethical hacking, ir comprendiendo cómo es que puedes aprovechar lo que aprendiste de defensa para aplicarlo en un ataque. Yo sé que la mayoría de la gente que me está escuchando, bueno, le va a importar nada y se va a ir de frente a la parte del hacking, ¿no? Ver el video de su hacker favorito, de repente un Savitar por ahí o alguien más, y de frente a simplemente copiar, pegar el archivo que haya visto y ejecutarlo tal cual lo ve en el video. Pero no, tienes que aprender a entender qué es lo que estás haciendo. Como tú te has fijado, ¿no? Tuve un pequeño error en la prueba de concepto.
y tuve que leer qué posiblemente podía estar pasando. Y al final me sirvió algo que no me sirvió al principio, y lo que sí me funcionó durante 2 veces seguidas ya no me funcionaba. Esto te va a pasar cuando tú estés en el trabajo. De repente, cuando te contraten para hacer algún trabajo de pentesting o algún análisis de vulnerabilidades o algo, la persona que está encargada de eso, de ese producto, va a poner su puesto en juego, su trabajo en juego. Entonces, muy probablemente que estés trabajando a la par de alguien que esté parchando lo que se dé cuenta que está mal. Entonces es importantísimo también, y les comparto parte de mi experiencia, tratar de tomar pantallazos de algo que demuestre que sí lograste hacer lo que dices. Porque si tú no tienes esos pantallazos, cuando vuelvas a querer hacer el pantallazo para tu informe, por ejemplo, no lo vas a poder encontrar, y es un doble trabajo que no se lo deseo a nadie. El camino más fácil realmente para mí es el más difícil. Echando a perder se aprende, mi frase de cabecera. Muchas personas que a veces utilizan el conocimiento para lo malicioso tienen este pensamiento, ¿no? Pedir autorización, seguir un protocolo, fases, el orden, dependiendo de una metodología, explotación con limitaciones, y finalmente mostrar el procedimiento a través de un tedioso informe. Divertirse, ganar mucho dinero, ser reconocido internacionalmente, usar los fallos para su propio beneficio y no rendir cuentas a nadie. Pues si tú eres de esos, en algún momento te vamos a llevar fruta al lugar donde te encierren, ¿no? Sí, quizás podría ser, no sé, parte de un programa de Bug Bounty donde hagas lo mismo, pero con permiso del dueño de ese activo crítico. Hay muchos que se van por este lado y pues no les van, durante mucho tiempo no les va muy bien, ¿no? Dura poco esa gloria. Pero si tú quieres ser del equipo rojo, del equipo carmesí, que se dedica a buscar los fallos para poder darle más trabajo al equipo azul y puedan asegurar un activo crítico de alguna empresa o lugar donde trabajas, pues bienvenido al equipo de Excel. Entonces, ¿qué camino seguir? ¿El azul? ¿El rojo? ¿El negro? Pues obviamente que el mejor camino es... perdón, me equivoqué de diapositiva. El mejor camino es este. Fundamentos, motivación, deseos de superarse, curiosidad, documentarse, importantísimo, compartir los conocimientos como hacen en esta comunidad, es lo importante. Y si fallas en el camino, ¿qué importa? ¿Quién de nosotros no ha fallado? Dime una sola persona que haya nacido sabiendo, no existe. Sigue intentando. Todos los que estamos aquí hoy, todos tus grandes héroes, todas las personas a las que tú le das like en LinkedIn cuando postea algo, todas esas personas de las cuales tú lees los libros que publican, de esas personas en las que replicas las pruebas de concepto que publican, de esas personas que crearon las herramientas que usas, todos los que estuvieron ahí, todos los que estamos aquí hoy, estuvimos en tu asiento ayer. Así que, ¿te preguntas cómo aprendimos todo lo que sabemos? Pasando grandes retos, como tú los vas a pasar o como ya los estás pasando. Grandes retos. Día tras día. Cada reto más grande que el otro. Hasta poder convertirnos en alguien que anime a otros a trabajar duro por sus sueños. Alguien que anime a otro a poder decir, hey, yo quiero ser como esta persona. Y ahí, cuando tú tienes ya a alguien caminando detrás tuyo, ya tienes que hacer lo menos posible, tienes que cometer los errores o la menor cantidad de errores, por así decirlo, porque ya hay gente que te respeta, hay gente que está detrás tuyo, entonces te conviertes sin querer en alguien que anima a otros, simplemente por hacer lo que más te gusta, por hacer tu trabajo. Estas son algunas de las comunidades en las que aprendí, comencé y me ayudaron bastante. Nunca me dijeron un no sé o busca tú, siempre me dieron un link el cual pude leer o me dieron una herramienta la cual podía estudiar. Siempre me daban parte de su tiempo y es por eso que ahora yo comparto mi tiempo con la comunidad para devolver ese gran favor. El grupo de un amigo muy cercano, Alexis, el creador de la comunidad Hathor Game en Perú,
un amigo muy cercano también, Mr. White, creador de la comunidad de Ethical Hacking en español, de España, Perú Hack, que me abrió las puertas para exponer siempre en las conferencias que realiza aquí en Perú, y Exec, una comunidad muy especial que se abrió, a la que pude unirme y ver desde su comienzo hasta el apogeo donde se encuentra en estos momentos. Una comunidad que tiene todas las letras de comunidad, que siempre está animando a los demás a aprender, siempre está compartiendo tiempo con los demás, no solamente en temas de ethical hacking, sino en temas personales, dando consejos a los muchachos, escuchando a las personas, así no sean temas de ciberdefensa y ciberseguridad. Una comunidad que está creciendo, ha crecido mucho y seguirá creciendo, y que siempre me apoya en cualquier consulta que tenga. Hay grandes, muy grandes expertos y profesionales en la comunidad que siempre están con los brazos abiertos. Comparte con los demás tus experiencias, y sin nada más que decir, muchas gracias. Mi nombre es Goblin Slayer, un gusto haber transmitido un poquito de mi conocimiento a ustedes. Bueno, Goblin, queda más que agradecerte siempre por estar disponible y querer enseñar y transmitir todo lo que sabes, que es un montón. Y estamos muy orgullosos de que estés con nosotros y la verdad te apreciamos y te queremos un montón. Así que bueno, muchas gracias de parte mía y de todos los chicos. Faltan los agradecimientos del Necro, estoy esperando. Muy bueno, la verdad, muy bueno. La presentación estuvo excelente, está muy bueno. La verdad, muchas gracias. Epa, muchachos, gracias a ustedes por permitirme tener un... Gracias, Goblin. Epa, gracias. Gracias a ustedes por darme un espacio en la comunidad, poder permitirme compartir y seguir haciendo lo que nos gusta a todos, ¿no? Que todos aprendamos juntos.